Vamos a presentar a Facundo Di Cuolo, él después me va a confirmar o a rectificar si lo pronuncié bien el apellido, autor del libro El Reino Subterráneo. Facundo, ¿cómo andamos? Buenas tardes, Francisco Magliolo te saluda. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, lo dijiste bárbaro, ¿eh? La verdad que me pone muy contento. Y viste, uno también tiene raíces de Italia, entonces hay que alguna cosa sacás, medio de casualidad, pero bueno, la sacás, ¿no? Claro. Bueno. Te digo como una victoria. Bien, bueno, me alegro por haber logrado eso. Bueno, Facundo, antes de ir directamente al libro, preguntarte cómo estás. Vamos a arrancar una charla como de amigos, ¿no? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. La verdad que muy bien. Acá estamos en el oeste, nosotros del Gran Buenos Aires. Llovió bastante, ahora está el solcito, temperatura bastante primaveral, así que la verdad que bastante bien. Muy bien, muy contento de estar hablando con ustedes también. ¿Cayó granizo por esa zona o no? ¿Fue más en Capital? No. Por esta zona no, lluvia fuerte, intensa, en periodos intermitentes, pero ahora ya parece que despejó y no nada de granizo, por suerte. Bien. ¿Qué parte del oeste? Estoy ahora, en este momento, estoy en Morón Sur. Mirá. Yo soy de Ramos Mejía, estoy acá en Morón Sur, otra de mis patrias, digamos. Bien. Bueno, ahí dentro de lo que es el Gran Buenos Aires, cerquita, ¿no? No estás tan lejos, ¿o sí? Estamos cerca, son localidades casi vecinas. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí, vamos, Facundo, de lleno al libro, al Reino Subterráneo, para que nos cuentes primero, ¿qué es el Reino Subterráneo? El Reino Subterráneo es un libro de cuentos, son 11 cuentos breves. Tiene una portada que hizo Diego Ramos, artista plástico, amigo también, artista plástico, escritor también, periodista de allá, del Partido de la Costa, de Quequén. Aprovecho para mandarle un abrazo grande. Tiene una portada, que son dos hipocampos entrelazados, que es la imagen de uno de los cuentos del libro que se llama El Reino Subterráneo. Bien. Es la puerta de entrada al reino, digamos. Bien. Y tiene también dos epígrafes, uno de Paul Eluard, uno de Joaquín Sabina, y directamente empieza el libro. No tiene prólogo, no tiene nada de eso. Directamente uno ya se enfrenta con el primer cuento que se llama Tortura China. Así como para no descansar, ¿no? Digamos, así Por eso es importante. Esto, un libro es como una canción, ¿viste? Si empieza bien y termina bien, la cosa funciona. Bien. Bueno, después dijiste sigue todos con cuentos cortos. Vamos a arrancar un poco por todo lo que nos fuiste relatando. El porqué de los hipocampos, porque a ver, sin conocer en detalle, más allá de que uno puede escuchar ahí en el podcast que hay subido a Spotify y demás, recuerdo que los hipocampos, dicen, ¿no? Cuenta la leyenda, que son como el símbolo de la fidelidad, ¿no? Que uno sin el otro no puede vivir y demás. ¿Tiene algo que ver con el reino subterráneo o fue casualidad? Creo que no, creo que nada en el lenguaje es casualidad. Bien. Porque todo sucede en diferentes espectros del discurso, ¿viste? Yo este cuento, particularmente El Reino Subterráneo, es el único cuento de amor que hay, es el único cuento de amor real. Es un cuento muy dulce y muy oscuro a la vez, con ese claro oscuro que tiene el amor bien entendido, porque el amor romántico tiene su costado o muy lindo o muy feo. Bueno, el punto es iluminar esas zonas oscuras para encontrar el punto de equilibrio. Creo que a esto fui con este cuento, después de todo este tiempo y releyéndolo y escuchando a la gente que lo leyó, que es lo más interesante. Yo creo que esa imagen, que fue resultado de un sueño, esa imagen yo me desperté con ese sueño en la cabeza de la misma manera que empieza el cuento. Sí. Me desperté yo con esa imagen de dos hipocampos entrelazados, que si vos ves la tapa, vos no sabés cuál es el anverso y cuál es el derecho y cuál es el revés, digamos, en este caso. Y los dos hipocampos se llevan uno al otro, y una de las gracias del cuento es no saber cuál es el vivo, cuál es el muerto, porque hay uno que está vivo y otro que está muerto. Mirá. Entonces yo creo que en algún punto de la simbología referente al discurso, yo creo que debe tener que ver con esto. No sé por qué apareció esa imagen que vino del campo del sueño, pero me parece que al leerlo se le puede encontrar un sentido por ahí y estaría bien. No fue el consciente, ya te digo, porque en realidad no fue mucho consciente. Apareció primero la imagen y después, escribiendo el cuento, apareció el título, que en el cuento El Reino Subterráneo no tiene nada que ver con esa imagen, también te anticipo. Se fue dando eso sí, pero creo que si uno lo lee conceptualmente en el conjunto, ahí cobra mucho más sentido y se le puede dar una interpretación bastante variada. Escuché bastantes y me gustaron todas. Es una de las cosas que más me gusta, hasta más que escribirlo, te diría.
ver cuál es la recepción que tiene o la forma de leerlo a la hora de recibirlo, ¿no? Claro. Me quedo con eso, digo, y más allá de que me imagino que alguna sorpresa te llevaste dentro de las devoluciones que te han dado, ¿se lo has dado a leer, digamos, a colegas que entienden lo que hay atrás de una obra, o también a, vamos a decir, a gente, a ciudadanos comunes que por ahí consumen el libro como para una cuestión de distracción y demás? Mira, a mí me pasa que cuando escribo es la emoción de lo literario, ¿viste? Es como cuando tenés una banda y componés una canción y decís, che, esto está bueno. Y se lo mostrás a otro y tal vez el otro te dice, sí, pero suena como tal, por ejemplo. Claro. O sí está bueno, pero por ahí podría ser más rápida. O sí, está bueno, che, dale para adelante. Sí. Es encontrar el equilibrio entre saber que lo que uno está haciendo es lo que realmente quiere hacer, pero a la vez también tomar la visión del otro. A mí me pasa respecto de lo que me preguntabas, en función, entiendo, de si es gente que entiende del tema, digamos, en un sentido profundo de lo que podríamos llamar análisis, Claro. o gente que es simplemente lectora. A mí me gustan todas las personas a las que se los paso, que por lo general suelen ser amigos, pareja, gente cercana. Me gustan como lectores, o sea, me gusta cómo leen. Entonces, en esa función de que me gusta cómo leen, escucho qué cosas hay del otro lado, o qué vueltas hay de esa lectura. Sí, pero es una especie, yo lo llamo focus, es un focus group literario, ¿viste? Claro. Me encanta porque además la gente siempre está dispuesta, realmente es una obra, en general a mí me gustan las obras colectivas, los 4 libros, también es colectivo, tiene la tapa que te decía de Diego Ramos, tiene la contratapa de Ale Di Donato, que también es un amigo, escritor, se dedica al periodismo, tiene un podcast también, o sea, está en toda la movida. La foto de solapa es de Ale Macheri, también un amigo fotógrafo. Aprovecho para mandarles un abrazo a todos ellos, y más allá de ellos son gente que participa en la devolución durante todo el proceso de la escritura, sobre todo en Claro. libro. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, vos le compartías un cuento a alguno de los que te rodean, como recién nos describías, y por ahí te daban esa devolución de modificar aquello, cambiarle el sentido a lo otro y demás, y vos rehacías el cuento, o cómo tomabas, o sea, haciendo la comparación que constantemente venís haciendo por ahí con una canción o con una banda, digo, el laburo de un productor, ¿no? Que te dice, está bien, pero vamos a cambiarle esto, ¿lo tomás y lo reescribís? Depende. Bien. Por lo general, yo tengo, es el método, bueno, como verás es todo muy metódico, es el método del 2 o más. Sí, a mí me pasó con uno de los cuentos, Sí. que apareció abruptamente ya sobre el cierre del libro, lo escribí, no me disgustó, pero sentía que no vibraba con la idea que yo le quería dar al cuento, o con la sensación que quería dejar. El cuento para mí te deja, es el gusto en la boca, ¿viste? Cuando tomás alguna bebida específica o comes algo que te deja como un gusto A, bueno, no era el gusto que yo quería dejar con ese cuento, aunque tal vez valía, digamos, era una de las opciones. Entonces yo dije, esto no me disgusta del todo, pero no vibra en la misma tónica melódica que el cuento. Sí. Y se lo pasé a 2 o 3 personas y los 3 me dijeron lo mismo. Dije, listo, entonces es por acá. Claro. O sea, no en función de influencia, sino de concordancia, Claro. en ese caso. Claro. O sí por ahí estar muy metido y muy alienado en un texto, hay cosas que ya no las ves, que se te pasan, que vos lo puedes leer 20 veces y lo leíste una semana después y decís, acá se repite esto y esto, o acá hay una disonancia entre esta palabra y esta, o no suena bien. Me gusta mucho también a mí leer lo que escribo para ver cómo se escucha. Claro. Entonces, sí hay veces que te dicen, o que yo le digo, che, mira, esta frase me choca esto con esto y no sé qué poner. Y por ahí me tiran una frase y se destraba. Y listo, y seguimos. Claro. Ahí veía también la tapa, ¿hay unos escarabajos? ¿Puede ser? Hay unos escarabajos también. Bien. Sí, hay unos escarabajos que aparecieron, hubo varias imágenes de tapa de prueba. Sí. Una tapa muy artesanal porque fue hecha con dibujos que después Diego iba superponiendo en la misma tapa con otros, iba combinando y quedaba una especie de arte en 3 dimensiones. Mirá qué bueno. Había uno que tenía estrellas, y los escarabajos estaban en forma horizontal. Hubo varias tomas de prueba. Terminó quedando esta porque era la más armónica, la que a él y a mí nos pareció más armónica, pero sí aparecieron los escarabajos. Había una que tenía unos cangrejitos también, algunos animales marinos, Sí. y terminó quedando esta.
pero me gustaron los escarabajos, ¿viste? Cuando algo queda bien, queda bien. No hay que pensarlo demasiado, ¿viste? Cuando algo va. Es eso, esa es la energía del libro. Claro, me quedo a lo que antes te consultaba, si era casualidad, y me dijiste, no, nada es casualidad, además, en una obra así. Y digo, cuentos cortos, por una manera de llegar de alguna manera más simple, o como quería justamente al que lee, o se dio por alguna otra cuestión. Mira, yo creo que es un conjunto de muchas cosas, creo que son momentos también. La primera obra, que es Contingencias, es una novela, que yo jamás pensé que podría llegar a escribir una novela por los periodos de atención extensos. Claro. Que suponen el tiempo. Yo soy una persona que tengo mucha concentración en algo, pero durante periodos, lapsos breves de tiempo, entonces los tengo que aprovechar. Claro. Entonces no me explico cómo pude haber escrito eso realmente hoy, ¿no? 7 años después. Pienso que un poco puede llegar a ser la sensación de pequeñas vallas que se van saltando, de objetivos pequeños. Me parece que también, por un momento que por ahí se lee en el inconsciente colectivo y no es consciente, por parte mía, el hecho de que alguien pueda leer el libro, pueda terminar un par de cuentos y después dejarlo y retomar otros, y que esos cuentos no tengan relación entre sí, pero a nivel conceptual se toquen un poquito entre sí. Entonces, eso creo que la legibilidad sí operó, no sé si de un nivel consciente, porque si no, supongo que uno escribiría microcuentos en Twitter, digo, ¿no? O en cualquier plataforma que lo permita, que de hecho es algo que está en boga y está bastante, en este momento, podríamos decirlo de una forma coloquial, de moda, pero no es eso lo que me interesa, porque en mi caso no puedo desarrollar ambientes, escenas, que es algo que a mí me gusta mucho en los cuentos. Claro. Tenés que aprovechar la economía, porque en una novela vos podés escribir un montón y tenés un montón de páginas para desarrollar, pero en un cuento tenés pocas páginas, o sea, poco desarrollo, entonces tenés que economizar, creo, el lenguaje de manera tal que a vos te permita poder en ese poco espacio o en ese poco tiempo de lectura captar lo más posible. Me gusta como desafío eso, ¿viste? Claro, bueno, ahí me decías que cada cuento y el orden que tiene también tiene un sentido, pero si yo llego a leer el libro, lo leo completo, un par de veces, me gusta y demás, y el día de mañana quiero leer los cuentos aleatoriamente, ¿se puede también? ¿Cobra sentido o cambia el sentido? Yo no sé si cambia el sentido. Tal vez sí cobre un sentido nuevo. Eso Bien. sí. No sé si cambia tanto el sentido general del libro. Yo tal vez los ordené, y esto sí es deliberado. No es que, viste, vos decís, bueno, los mandás y que vayan como vayan. Claro, yo creo que sí es deliberado, porque uno mantiene, yo por lo menos mantengo esa forma que creo que traigo un poco de la música y de escuchar, sobre todo la música, ¿no? Y de lo conceptual, como si fuera un álbum, un disco. Entonces, están como... Yo trato de que sea una especie de forma clásica, digamos, que empiece intenso, que después vaya estable, que crezca hasta el punto del clímax, que ese sería más o menos la mitad del libro, un poquito más, y después caiga. Claro. Y después caiga en el desenlace final, no en intensidad, pero sí tal vez en lo que es la relajación de la lectura. Todo tiene ahí una forma deliberada, pero yo creo que leyéndolo de manera desordenada, de manera aleatoria, cobra sentido. También está bueno leer, a mí me gusta los libros de cuentos, leerlos, abrir el índice y decir, bueno, a ver qué título me gusta, cuál me gusta de esto. Y me gusta el título y no cuento cuántas páginas tiene. ¿Viste que hay gente que antes de leer cuenta las páginas? Sí. Eso es algo muy interesante. Bueno, mi forma es abrirlo, si no escuché alguna recomendación sobre el cuento, siempre alguno te suena por ahí, y decís, este cuento me lo recomendaron, o alguien me dijo que esto estaba bueno, bueno, ¿cuál es el que más me gusta? Y voy a ese, digamos. Claro. Bueno, a ver, en el prólogo dijiste que hay una frase de Sabina. ¿Sabina te acompañó a la hora de escribir estos cuentos? Porque veo que en Contingencias, no sé si estaba Sabina presente, había otro estilo de música, ¿no? Ahí vas acompañándote. Y eso está siempre, ¿viste? Yo creo que ahí aparece, por lo de novela punk, aparece, creo que como ideología, en la música también, pero creo que más que nada como ideología. Y al ser la primera obra también en algún punto yo la sentía necesaria como una declaración de principios en muchas cosas. En este caso, el tema, el epígrafe del tema de Joaquín Sabina, que es Noche de Boda, el epígrafe es que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras. Yo en un momento me encontré antes del cierre como una especie de juego de espejos, porque esto que te decía en un principio, sentía que el libro estaba terminado, pero le faltaba algo. Eran 10
terminaron siendo 11. Me gusta esto también, porque la forma clásica es el 10. Yo creo que soy clásico en un montón de cosas, pero en estas cosas me gusta distinguirlo. Y me apareció una especie de juego de espejo porque sabía que estaba bien, pero que para que quedara de la manera que yo me hubiera imaginado, faltaba un cuento. Entonces, en ese juego de espejos, justo estaba pasando esa canción, justo escuché esa frase y en ese mismo momento la incluí y dije, esto faltaba acá, apareció el otro cuento y ahí se terminó de cerrar el libro. Claro. Claro, son cosas que si uno se pone a analizar desde, no sé, desde la visión o la manera que uno quiera, hasta llega un momento que no hay un porqué, ¿no? Es como que sucedió en el momento indicado cuando uno lo necesitaba y hay que tener la capacidad de saber cómo aprovecharlo, ¿no? Ante esas situaciones. Absolutamente. Yo creo que más, tal vez sí la palabra es aleatorio en función del camino que uno sigue, ¿viste? Como dice Charlie, tener la antena bien dirigida, ¿no? Estar como afinado. Cuando uno está con la energía de lo que está creando, me parece que eso aparece solo. Por ahí pasaron un montón de canciones y yo no las escuché, seguramente, claro. Pasaron un montón de frases, claro. Y yo escuché la que en ese momento vibraba con lo que estaba haciendo, pero sí créeme que es mucho más aleatorio, sobre todo, bueno, nosotros cuando por ahí nos pasa también con la literatura o con las canciones también, o con el cine, ¿viste? Lo más interesante es cómo el receptor, en este caso sería el lector, cómo coopera con el discurso para construirle un sentido. Ese es un mecanismo humano extraordinario, ¿no? Del lenguaje, sobre todo. Claro. Que tratamos de construir un sentido donde tal vez está sugerido, pero en otros lugares por ahí no lo está, y se construye un sentido nuevo a partir del mismo discurso, ¿no? De la misma obra. Creo que eso es maravilloso. Claro. Bueno, a ver, Facundo, hablábamos de que en el reino subterráneo me dijiste que aparecía el tema del amor, ¿no? Con todos sus crisis, con todos sus cosas oscuras y sus cosas lindas, vamos a decir. Pero, digo, los textos veo, por ejemplo, Tortura China, acá la descripción nos habla de un terror clásico. ¿Hay algo que, digamos, coincidan en todos los cuentos dentro de la temática? ¿O los 11 cuentos tienen, digamos, un punto cada uno separado de los demás? Yo creo que podría agruparlos. Bien. Por ejemplo, Tortura China, La espera La nada interminable de la noche, por ejemplo, A los pies de la cama, son más de terror clásico en el sentido de que hay algo inesperado, que vos sabés que va a suceder, pero esperás que no suceda. Y en un momento del cuento ya estás esperando que suceda eso terrible, que en el principio vos ya sabías que iba a suceder. A eso se refiere tal vez ese concepto de terror clásico, ¿no? Vos no querés que aparezca el monstruo, pero sí querés ver al monstruo en algún punto. Entonces cuando aparece el monstruo aparece un regocijo, pero a la vez aparece un placer con eso, de decir yo sabía que por ahí estaba el monstruo, ¿no? Claro. Después hay otros, hay siempre uno, que esto no sé si alguna vez lo conté, pero siempre hay un cuento disonante. ¿Viste como en un acorde aparece alguna nota que genera una cierta disonancia dentro del acorde? Bueno, en los libros de cuento, en El gato no volvió y Nunca mires a los muertos cuando vuelvan, que son los dos anteriores a este y también son de cuentos, en los dos hay un cuento que es disonante. Mirá. Que no tiene demasiado que ver con la serie, pero justamente está para generar una suerte de anticlímax. En este caso, ese cuento se llama La espera definitiva. Es una especie de ambiente medio distópico, una cosa medio extraña. Se genera también ahí una cosa tal vez un poco policial, un poco oscura, un poco sobre todo de novela negra tiene ambiente el cuento, pero ese cuento, si uno tuviera que analizar conceptualmente todo, tal vez quedaría un poco afuera. Es como decir, bueno, ese tema no va con el disco, pero lo ponemos igual, porque también podemos hacer esto. Claro. Creo que es una forma distintiva que se fue conservando a lo largo de todos los libros. Bueno, después está El reino subterráneo, que creo que también tiene algún punto común con otro cuento que se llama El canto del pájaro, y después hay algunos que son más familiares, ¿no? Como La quinta, como La isla, el mismo cuento El canto del pájaro, tienen algo más emotivo, si bien tienen una cierta oscuridad, también tienen algo emotivo o algo muy propio, que apareció más en este libro que en los anteriores. Entonces creo que se podrían ir separando como en 4 o 5 grupos los cuentos. Bien. Facundo, ¿el tema de cambiar de editorial fue por algo? No,
se dio simplemente de esa manera. Bien. Se dio de esa manera, este libro fue un proceso de varios años involuntariamente, porque viste que tuvimos la pandemia de por medio, que fueron prácticamente casi 2 años, 1 año y medio, Claro. bastante duro. Entonces en ese momento el mercado editorial, la actividad editorial se frenó bastante y todas las cosas que tal vez tenían una proyección de 1 año se fueron a 3. Claro. Entonces bueno, este libro tal vez, si yo hubiera tenido la certeza antes de algún tipo de publicación, se hubiera cerrado antes. De todas maneras, hubo cuentos que aparecieron después en este lapso. Creo que si no hubieran pasado 3 años, habría cuentos que hoy no estarían. Claro. Yo creo que todas las cosas tienen el proceso, en definitiva, que tienen que tener, ¿viste? Pero no fue algo deliberado. Eso sí fue bastante aleatorio. Se encontró el camino que se tenía que encontrar, creo. Bien, bien. Facundo, para cerrar, digamos, la parte de ir conociéndote un poco, te pregunto del podcast de literatura, ¿qué podemos escuchar ahí? ¿El libro o los cuentos que has hecho relatados o qué hay? Hay de todo. El podcast es una forma de jugar con la literatura y de vivir la literatura desde otro lugar que a mí me encanta, que es la lectura. No solo la lectura como lector solitario, sino la lectura en voz alta. A mí me gusta mucho leer, y me gusta mucho leer para otros también, ¿no? Más allá de que esto, empezó en la pandemia como una forma también de estar más cerca, creo que de los otros, de que lo escucharan familia, de que lo escucharan amigos, de que lo escucharan también gente conectada desde la docencia, alumnos, exalumnos. Se fue armando como una movida bastante interesante, inesperada. Entonces yo dije, bueno, hay algo también por acá y tenemos que aprovechar esto. En definitiva es lo mismo, es la literatura, pero desde otro lugar. Ahí hay textos, fragmentos de textos clásicos, hay cuentos enteros, hay poemas, hay también algunos textos míos, creo que de contingencias. En ese podcast está el capítulo 1 y el capítulo 2. De los otros libros hay algunos cuentos también, aleatoriamente, y después puedes encontrar autoras de todas las épocas también, y de todos los géneros. Lo que yo voy leyendo, o lo que fui leyendo y digo, esto estaría bueno para leerlo, va para ahí. Ahora un poco menos, tal vez, por la creciente actividad, en este caso del libro, Claro. Y de otros aspectos de lo literario, pero hay bastante, debe haber como 200 y monedas que se pueden escuchar. Y bueno, empezó de una manera muy linda con un celular en la pandemia y se generó una comunidad muy interesante, algo que tal vez en ese momento no estaba tan explotado, y vibró con la necesidad de ese momento. Pero pueden escucharlo para pasar el rato, para escuchar algo, o para dormir también. Creo que funciona bien para dormir también. Veo que los relatos por ahí no duran más que 2 minutos y medio, también es como una invitación a ir luego a buscar el relato completo, ¿no? Sí, en algunos casos. Sí, creo que ahí diste en el clavo con algo. Esto es una forma que es muy cercana del psicoanálisis, ¿viste? Mirá. Llegar a un punto de arriba y dejarlo ahí. Y lo vemos la próxima, ¿viste? El famoso lo vemos la próxima, o lo hablamos la próxima. Bueno, por ahí queda. Ahí hay algunos cuentos que están enteros, son los menos, pero después tal vez se fue dando esa economía también en la lectura que permitía que se dejara esa puerta abierta y que no se llegara al agotamiento, ¿viste? Claro. Bueno, y Facundo, volviendo al libro, preguntarte, ¿hay posibilidad de obtenerlo? ¿Cómo es ese aspecto? Mira, en este momento las formas que hay para conseguirlo, la forma más directa desde cualquier lugar del país es la tienda virtual de Alción Editora. Ahí se pueden comunicar, pueden entrar en la página de Alción Editora, que es la editorial del libro, y a partir de ahí conseguirlo. También está en Arcadia Libros, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Está en Córdoba, en el Espejo Libros, y en Rubén Libros también, que son 2 librerías bastante conocidas de la ciudad de Córdoba. Está en el Juguete Rabioso de Rosario, y está también, para la gente de la zona oeste, está en Yatay Libros. Bien. En el barrio de Aedo es esto, ahí está este libro y todo el resto. Y estamos ya abriendo también nuevas vías de distribución para poder llegar a otros lugares también, que es la idea, ¿no? Bien. ¿Y te podemos contactar a vos de manera personal, por ahí si alguno está escuchando y más allá del reino subterráneo quiere conocer más, charlar un poco más con vos, ¿hay alguna manera? Por supuesto, me encantaría. Pueden hacerlo, vos me preguntás vía redes sociales. Claro, las que utilices, digamos. Pueden contactarse en Instagram, es facu-dicuo,
Esa es la que tal vez está más presente en cuanto a lo literario, está más enfocada a lo literario. Para escuchar también está el podcast de literatura, en Spotify ponen literatura, y también hay un canal de YouTube, que también tiene mi nombre, ¿no? Facundo Di Cuolo, pueden encontrarme ahí, pero para una comunicación directa tal vez Instagram sería lo más apropiado, es facu-dicuo. Perfecto. Facundo, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos por el tiempo para charlar con nosotros, y bueno, si en algún momento andás por acá por el Partido de la Costa, por San Clemente y demás, va a ser un placer recibirte acá en el estudio y seguir charlando, ¿eh? Por supuesto que sí, Fran, te agradezco, la verdad que me encantó la charla, les agradezco mucho a ustedes por el tiempo y por el interés también, y les mando un abrazo grande a todos por allá. Un abrazo grande. Hasta ahí entonces la palabra de Facundo Di Cuolo, el escritor de El Reino Subterráneo.